No hay guan. Muy bien, muy buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Vayan alistando, por favor, denme un momentico, vayan alistando sus Biblias. Ahí, mientras tanto, mientras yo voy organizando aquí mi documento. ¿Cómo han estado? ¿Bien? El pastor Pablo les manda saludos. Él no puede estar con nosotros hoy, pero en su lugar hoy yo tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Muy bien, vamos a hablar hoy de un tema del que creo que hemos escuchado últimamente un poco, por no decir que bastante, que está relacionado con la fe. Pero hoy yo quiero abordar, porque es algo que ha venido Dios ministrando en mi corazón desde ya hace bastantes días, y es el tema de cuándo falla la fe. Porque creo que a todos nosotros nos pasa que en algún momento determinado, como que bajamos los brazos, como que desfallecemos y no nos sentimos bien, ¿cierto? Como que algo no funciona y decimos, ¿qué está pasando? Las cosas no salen como yo me lo esperaba y nuestra fe es puesta a prueba. Pero Dios venía hablando a mi corazón de una manera bastante contundente. Para algunos de ustedes, de pronto esto es algo muy familiar. Para los que no, esto es algo súper nuevo. Aprovéchenlo y apúntenlo. Pero acompáñenme a Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 1. Habla de la fe, realmente. La definición de la fe. No, déjalo así. Agüita, por favor. ¿Lo tenemos? Amén. Sí, solo Luis lo tiene. Y sí, María Paulina también. El resto no lo tienen. ¿Ya tenemos Hebreos 11.1? Eso, me encanta la espontaneidad. Dice, síganme por favor ahí en la lectura, dice, ahora bien, la fe es que tener confianza, estoy leyendo una versión internacional, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Mire esto, esta definición de fe de parte de la palabra de Dios. Es Dios mismo diciéndonos, usted dice tener fe, esto es la fe. Esto. Tener confianza en lo que esperamos es tener certeza de lo que no vemos. Y yo me puse a mirar el tema de la fe y en diferentes libros y en diferentes textos a los que he tenido acceso, aparece que, wow, uno ve muchas personas, tanto bíblicos como no bíblicos, que viven por fe. Si usted mira a la persona que está a su lado, mira a la persona que tiene al lado, ¿sí? Al lado izquierdo, al lado derecho, esa persona vive por fe. ¿Sí? Vive por fe. De pronto no la fe que usted dice tener, pero vive por fe. Porque cree en algo, está creyendo en algo, está depositando su confianza en ese algo, en ese alguien. Y podemos ver, por ejemplo, gente que no necesariamente creyente, que vive por fe. Entonces podemos encontrar científicos que tienen fe en que su equipo de trabajo, que su investigación, que sus estudios, que sus habilidades y sus talentos los van a llevar a cumplir alguna cosa. Entonces, de pronto un científico está desarrollando una vacuna, ¿cierto?, para el chisme, y él confía que lo va a lograr, ¿cierto? Está depositando toda su experticia en que a través de lo que está haciendo lo va a lograr. Así como puede usted encontrar a un historiador que, a pesar de no haber estado en 1492, en el momento en que Cristóbal llegó con las 3 carabelas, ¿carabelas? Sí. Iba a decir calaveras, sino las 3 carabelas, perdón, y pisó, ¿cierto?, el nuevo continente. En ese momento no se llamaba América. Él no estuvo allí, pero él confía que lo que él está enseñando en la universidad o en el colegio o donde sea que esté enseñando es real, es verdadero, ¿sí? Confía porque tiene evidencias. Así como nosotros los cristianos también, que vivimos por fe.
Dígale al que está al lado, vive por fe. Vive por fe. Todos vivimos por fe, todos estamos confiando en algo, todos estamos esperando algo, todos, ¿cierto? Hemos depositado nuestra fe en alguien o en algo. Y la verdad es que cada uno de nosotros vive su vida de acuerdo a su sistema de creencias. Y aquí es donde yo quiero apuntar en la tarde de hoy es, ¿cuál es tu sistema de creencias? Porque aquí pasa algo bien particular y es que nosotros vivimos conforme a lo que creemos, ¿cierto? O sea, no sería congruente que, por decir algo, yo dijera que soy cristiano, pero no vivo como cristiano. No es congruente. O que yo digo que soy cristiano, pero hago cosas que no hace un cristiano. Les pongo un ejemplo. Hace muchos años, cuando trabajaba en el nuevo gimnasio cristiano en Bogotá, el colegio de la iglesia, recuerdo que iba yo caminando por el campo de fútbol, esa era mi aula, porque yo era entrenador del equipo de fútbol, de los equipos de fútbol, y aparte de eso, era maestro en educación física. Y entonces, recuerdo que iba caminando, pasando por el campo de fútbol, uno de los campos, y al otro lado de unos arbolitos que había unos chicos jugando, de unos 16 años, y de pronto escuché que uno de esos chicos abrió su boca y de su boca salieron un montón de cosas que no puedo decir en este momento. Y yo, wow, ¿qué pasó ahí? Y me devolví y era el hijo de una persona que yo conocía, voluntario de la iglesia. Su papá, pues en ese momento no era pastor, hoy en día es pastor. Entonces me tocó sacarlo a un lado y le dije, oye, ven, ¿qué fue esto que escuché? Y, no, pero no, es que en el fútbol, y yo, no, ven. Entonces llegué y le dije, mira, dime, estos amigos con los que tú andas, dime, ellos saben que tú eres cristiano, pues yo conozco tu familia, te conozco a ti desde más pequeño, sé que vas a la iglesia, o sea, yo te he visto, ¿sí? Pero dime si esto que tú haces, lo haces y crees que no pasa nada. Los que no te conocen, los amigos tuyos que no conocen al Señor, van a llegar a pensar esto, y es, si él que dice que es cristiano dice lo que está diciendo, pues qué diferencia hay en que yo me entregue a Cristo, yo conozca a Cristo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Él hace lo mismo que hago yo, no habría necesidad. Claro, él me miraba, yo le decía, ¿ves lo que está pasando? Tu sistema de creencias delimita tu comportamiento, la manera en cómo estás viviendo. ¿Cómo estás viviendo? No es para que usted ahorita diga, no, yo no debí haber venido. Siempre que se para Hugo allá es a dar palo. Y es uno ahí, sí, y es como metiendo el dedo en la llaga. No. Y sí, porque la idea, ¿cuál es? La idea es que yo tenga la capacidad de ahondar y de profundizar en mi vida como creyente, cómo estoy viviendo mi vida tomado de la mano de Dios, si es que estoy tomado de la mano de Dios, o solo de un dedito, no lo sé. Pero si tu conducta se desvía en cierto aspecto, ¿cierto? Tienes que empezar a corregirlo. Porque tú puedes vivir tu vida largamente sin haberte dado cuenta que te estás desviando. Y tu mala conducta resulta de una mala creencia. De pronto en algún punto de tu vida te funcionó algo mal. La fe falló. Y algo pasó. Y aquí es donde yo les pido que ustedes, cada uno de nosotros, así como lo hice yo, cuando yo empecé a armar esto, yo empecé a mirarme y yo decía, ¿qué cosas en mí de pronto no están como deberían estar? En cuanto a mi creencia, mi sistema de creencias, lo estoy llevando a la práctica, pero hay algo que está pasando allí y yo quiero que ustedes se hagan esa pregunta. Esto es como, les voy a poner un ejemplo. Un arquero,
No un arquero, no un portero de fútbol, un arquero de arco y flecha. Yo me puse a mirar cómo era que funcionaba el tema de la arquería y me encontré con un montón de tutoriales. Y empezaban, unos decían, no, hay que agarrar el arco así, y el codo, y el hombro, y la base, la forma, la espalda, la respiración, y un montón de cosas, ¿cierto? Y yo decía, wow, o sea, hay muchos componentes, así como la vida de nosotros, muchas áreas de nuestra vida que necesitan trabajarse, y que al principio en los caminos del Señor, claro, los tenemos que trabajar. Y tenemos que aprender a caminar. Y tenemos que aprender a corregir determinadas cosas. Porque independientemente de si naciste en cuna cristiana o no, tu naturaleza, y estás, mejor dicho, influenciado por un montón de cosas a nivel externo, van a hacer o te van a querer hacer fallar. Y que tu fe falle. ¿Ven? Entonces tengo que trabajar en ello. Y yo veía eso y yo decía, si un arquero no corrige, apunta, pero no corrige la posición del codo, o no corrige la posición en la que agarra la cuerda, o si lleva demasiado atrás la cuerda, o no la lleva muy atrás, cuando haga el disparo va a fallar, no va a dar en el blanco, ¿correcto? Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros queremos dar en el blanco. Porque yo no creo que aquí ninguno diga, ay, sí, yo me quiero equivocar en la vida. ¿Cuántos se quieren equivocar en la vida? Levante la mano. Ninguno, ¿sí o no? Nadie, ninguno de nosotros quiere equivocarse en la vida. No quiere fallar. Si se propone algo, quiere dar en el blanco, quiere hacerlo, quiere lograrlo. Pero a veces no hacemos como si lo hacen de pronto los arqueros. O se los pongo acá, ya que veo aquí a Waldo, que le gusta el golf. Imagínense un golfista. Un golfista arranca con unos palos chiquitos, ¿cierto? Y empieza a golpear, y normalmente los que no sabemos jugar golf, porque yo no sé jugar golf, me dicen que es maravilloso, pero ni idea. Agarran y le pegan durísimo esa pelotica. ¡Pum! Pero la pelota sale desviada 30, 40 grados. Mientras se va moviendo en el aire, se va desviando. Y la pelota al principio no cae en el green, ni en la arena, ni en el agua, cae en el bosque. Y esa persona tiene que empezar a corregir un montón de cosas para dar un hoyo en uno. ¿Sí saben qué es un hoyo en uno, cierto? ¿Sí? Un hoyo en uno, para los que no saben, pues yo sé que aquí sí saben. Para los que no saben, es un golpe, ¡pah!, y que la pelotica llegue tiqui, 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 y ¡pum!, entre al huequito. Eso es un hoyo en uno. Queremos hacer un hoyo en uno, pero no corregimos cosas. No corregimos cosas. Y la verdad, si persistimos en no cambiar, si persistimos en mantener ese pequeño error, esa pequeña falta ahí, lógicamente menos satisfactoria y productiva va a ser nuestra fe, hablando ya de fe. Si no corregimos, nos vamos a terminar desviando, y nuestra fe se va a volver una fe equivocada tal vez, o una fe débil. O sea, tu camino como creyente, se lo leo así literal como lo tengo aquí anotado, tu camino como creyente es el resultado directo de lo que crees sobre Dios. Yo quiero que usted ahorita cierre sus ojos un momento y se haga esta pregunta, o que le pregunte a Dios: Señor, ¿tú quién eres para mí? ¿Yo quién creo que eres tú? Pregúntele a Dios. Y le voy a anticipar la respuesta. Todos nosotros acá hacemos ese tipo de preguntas y sabemos que la respuesta es: Señor, tú eres lo más importante para mí. Eres lo máximo. Te amo con todo mi corazón. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué falla nuestra fe? Porque a veces nuestra fe se ve como que patina.
Acompáñeme a Hebreos 11:6, por favor, ahí más abajito. Y yo creo que usted ha leído esto 1000 veces. ¿Ya lo tenemos? Amén. Muy bien. Dice, Hebreos 11, versículo 6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes, ¿lo qué? Lo buscan. O sea, si yo digo que tengo fe, debo creer que Él es y que Él puede. Amén. Para mí tiene que ser claro eso en mi caminar con Cristo. Que a veces no sea fácil, es cierto. Que a veces es sencillo, porque mientras todo está bien, lógicamente todos estamos, qué fe aquí, maravillas haces tú, ¿cierto? Y nos ponen, mejor dicho, la última de Marcos Witt, poderoso, ¿cierto? La última de hace como 40 años. Muchos de ustedes ni siquiera habían nacido y se están riendo. Miren, hay que creer que Él es y que Él puede. Ese tipo de fe solamente la podemos ver, ¿saben quién? En los niños. Uno le dice a un niño, hijo, te voy a llevar a Disney, y él me cree. ¿O no? Te voy a dar esto y él cree. Te voy a llevar, te voy a comprar, te voy a dar y él cree, los niños creen. La palabra de Dios dice que nosotros somos sus ¿qué? Sus hijos. O sea, Él nos ve como niños. Y a nosotros, cuando el Señor nos da tantas promesas y tantas cosas, ¿qué? Tratamos de darle una manito. Tratamos de ayudarlo y ahí vienen los problemas. Y el primer problema, voy a tratar el primer problema, abordemos esto. El problema de la fe no es la fe, sino quién es el objeto de mi fe. Me explico. El objeto de mi fe hace que yo diga, hey, ¿creo o no creo? Y muchos de nosotros confiamos más en nuestras habilidades, en nuestros talentos, y Dios nos ha dado eso, claro que sí, para que tengamos una buena autoestima. Yo creo que aquí todos, como mínimo, tenemos un don, un talento, una habilidad. No conozco un solo ser humano que no sea bueno para algo. Así sea para el chisme. Es el hermanito que dice, ay, venga, ¿qué fue lo que pasó? Cuénteme y oramos. ¿Sí? Siempre uno tiene un don, siempre uno tiene un talento, pero a veces confiamos más en nuestros dones y en nuestros talentos que en lo que Dios puede hacer. Él fue el que me dio eso, pero yo le quiero dar una manito. Y ahí es donde empieza el problema, el objeto de mi fe. Acompáñeme a Hebreos 13, ahí más adelante, gracias. Hebreos 13, versículo... Ahí lo perdí, ya. Hebreos 13, versículo 8. Y es que la verdad es que para el creyente tiene que ser natural, normal, del día a día, depositar su fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice, ahí en Hebreos 13, 8 dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Y por qué les estoy recordando esto? Porque sabe que tenemos un Dios que no cambia, un Dios que es fiel, un Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos y lo ha cumplido. Un Dios que hace promesas en su palabra y que en su momento perfecto podemos ver el fruto, podemos ver que eso que Él promete se vuelve realidad en nuestras vidas. Pero cuando yo como hijo de Dios no deposito mi fe en el objeto de mi fe, que es Cristo, todo empieza a patinar. Porque seguramente voy a salir defraudado. Porque todo lo demás aparte de Dios falla. Entonces si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí con Nelson. Si Nelson, que yo sé que es ingeniero mecánico, ¿cierto? Ingeniero mecánico.
él me dice, no, yo tengo una empresa así, así, así. Y yo le digo, listo, contratado. ¿Sí? Lo contrato. Pero mis expectativas son más altas de lo que él me dice que él puede hacer. Yo termino frustrado. Y yo voy a decir, pero Nelson, ¿qué pasó? Y Nelson me va a decir, no, pero yo le dije que yo iba de aquí a acá. Para eso me contrataste. Y entonces yo voy a sentirme mal. Y no voy a creer, que Nelson. Y así pasa con todas las cosas en nuestra vida. Al no depositar nuestra fe en aquel que no cambia, acompáñenme ahí a Números 23, aquel que no cambia, aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, vaya, acompáñenme a Números en el Antiguo Testamento, Números 23, cuando yo no descanso en aquel que no falla, en aquel que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, mejor dicho, 23:19 dice lo siguiente: Dios no es un simple mortal. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a caso lo que dice? ¿Cuántas promesas te ha hecho Dios? Que te acuerdes, porque hay muchas que se nos olvidan, ¿cierto? Muchas. Pero ¿cuántas promesas nos ha hecho Dios? Ahora, si hay alguna que no se haya cumplido, ten paciencia, ten fe en que el que te la prometió te la va a cumplir, que es Cristo. Amén. Muchos de nosotros, o muchos de los que están acá sentados, tratan de vivir por fe y hacen grandes esfuerzos de manera infructuosa. ¿Pero sabe por qué? Porque tienen poco o ningún conocimiento de quién es Dios. Llegó acá, usted de pronto es de los que está aquí, viene a la alabanza y llora. Sí, Señor, santo, santo. ¿Sí? Pero sale de aquí y su vida no se ha visto transformada. Realmente usted no tiene una... ¿Por qué? Porque no conoce la capacidad de Dios. Se lo pongo en estos términos. Mire, cuando yo conocí a mi esposa, a Susi, la rubia que estaba aquí cantando, muy linda ella. Cuando yo conocí a Susi, dije, wow, mucho gusto, qué chévere. Le empecé a conocer y me pareció una persona muy agradable. En ese momento estaba ennoviada con otro man, con otro tipo, nada que ver, ¿cierto? No era el indicado. Definitivamente, no era. Y yo la conocía y yo, qué chévere, claro, sí. Cuando me empezó a gustar, ¿sí? Yo empecé, ahí como decimos en Colombia, ¿no? Le empecé a caer. Entonces yo quería conocerla más. Entonces yo me acercaba más, era más intencional con las conversaciones. Cuando me ennovié con ella, todos los días hablábamos, orábamos. Yo no me quería perder ni un detalle de lo que ella hacía o lo que decía. Ella me decía, es que necesito tal cosa. Vamos, ya, camine, vamos. Y yo llegaba y me iba y hacíamos. Y si necesitaba un favor y si yo tenía que ir hasta la Conchinchina, yo le decía, tranquila, yo voy. No te preocupes, yo te acompaño. Vamos. Sí, y entonces, claro, y yo la conocí y empecé a conocer sus gustos y toda esa cuestión hasta que finalmente, después de 3 intentos, después les cuento esa historia, después de 3 intentos fallidos, bueno, 2, el tercero me dijo que sí quería. Me casé con ella y la sigo conociendo y sigo profundizando en mi relación con ella. ¿Sí? La quiero conocer. Pero ¿qué pasa con Dios? Con Dios no nos pasa lo mismo. A veces nos pasa todo lo contrario. Pueden pasar años. Tú puedes estar sentado en estas sillas años, escuchando aquí las prédicas, llorando, haciendo el cursito. Pero si no conoces, si no te pones en la posición de conocer realmente al objeto de tu fe,
Va a pasar mucho tiempo y tu relación no va a ser profunda. Va a ser plana, larga, pero no profunda. Y vivir así no tiene sentido. Y eso nos lleva a la segunda parte. Pero antes de eso quiero hacer un ejercicio. Todos tienen su celular, ¿cierto? Levante su celular, póngalo ahí en foto, ¿cierto? No me vayan a tomar una foto a mí, no es para eso. Póngalo ahí en cámara, ¿sí? Y ponga un selfie ahí, hágase así, mírese, ¿cierto? Si quiere, tómese la foto. Aquí ya se empezaron a dar besos y todo. Sí, porque nadie le dice que es bonito, solo la señora. No, y está bien, está bien. El segundo problema, ¿sabe quién es? Usted es el problema. Ahí usted se mira así, no, mentiras, usted no es el problema, usted es una bendición, amén. El segundo problema, pero parte de usted, realmente sí parte de usted. El segundo problema es la profundidad de su fe. ¿Se acuerda que yo le decía que si estamos como livianitos en nuestra fe, no vamos a experimentar muchas cosas de Dios? Para experimentar el poder que realmente Dios dice, uno dice, wow, en esa palabra de Dios, mejor dicho, Moisés puso el báculo y se abrieron los mares, y después llegó, mejor dicho, y él convirtió el agua en vino, Jesús, y entonces el otro por allá llegó y abrió también el río, y entonces, Señor, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Porque no me pasa nada a mí de eso, todo ese poder y todo eso, ¿qué? Todo eso que tú dices en tu palabra, ¿cómo lo veo yo ahí? Bueno, déjame decirte que a lo mejor tú no conoces muy bien quién es Dios. No conoces muy bien, no te has puesto en la tarea de conocer bien a Jesús, a Dios. Porque poco conocimiento de Dios produce poca fe. Entre más lo conozco, wow, más creo que Él puede. Ahorita lo estábamos cantando. Familias restauradas, gente que regresa, muertos que se levantan. Una vez estábamos hace muchísimos años, no más de 29, éramos con Susi, éramos líderes de uno de los grupos de jóvenes de TMT allá en Bogotá. Silvano y Patricia eran nuestros pastores, y me acuerdo que en un ayuno Silvano llegaba y nos ponía al frente así en la primera fila, y el pastor Darío y los otros pastores empezaban a llamar a las personas, no, venga, vamos a orar por sanidades y vamos a orar por los endemoniados y pues bueno, en fin, por todos. Y pasó una señora y estaba ahí, y oraron por ella, y la señora tenía un problema en una cadera, parece que tenía un acortamiento, y entonces Silvano empezó a orar por ella, y llega y le dice, no, el Señor me dice que haga esto, y le agarra una pierna y empieza a jalar, y la pierna empieza a ceder, empieza a ponerse igual. Entonces la señora tenía la pierna así, empezó la pierna a equilibrarse, acostada, ¿no? Y orando, y todo el mundo así, la alabanza, ay, y nosotros ahí orando, y veíamos eso, cómo se estiraba esa pierna, y uno decía, wow. Y entonces Silvano llega y sale con una de esas frases de él, llega y le dice, ¿así o más? ¿Ah? Dios obra de acuerdo a la fe. Entonces, si tú no conoces a Dios, si tienes un Dios que no conoces, pues tu fe va a ser cortica, tu fe va a ser chiquita. Pero si tienes un vasto conocimiento de quién es el objeto de tu fe va a ser grande, ¿sí? Va a ser grande, va a ser poderosa, va a ser, mejor dicho, algo espectacular. Las personas luchan con su fe en Dios no porque el objeto de su fe sea insuficiente, sino porque nuestras expectativas son muy altas, pero conocemos muy poco. Si hay algo que puede limitar la fe, somos nosotros, porque Dios no tiene límites, amén. O sea, Dios todo lo puede, la palabra de Dios es clara, Él todo lo puede, todo, es todopoderoso. Pero si yo no conozco a ese Dios que todo lo puede, o si yo solamente sé que puede mover esa cajita de aquí a acá, sin saber que la puede mover de aquí hasta quién sabe dónde,
pues lógicamente mi fe va a ser limitada. Dios no tiene límite, pero yo sí puedo limitar a mi fe y el mover de Dios, del Espíritu Santo en mi vida. Y yo sé que todos acá dicen, sí, yo quiero que el Espíritu Santo se mueva en mi vida y toda la cuestión. Conócelo, sumérgete en su palabra, empieza a leer más, empieza a buscarlo más. Y el otro problema, el tercero, ¿el primero cuál era? El objeto de la fe. ¿Y el segundo cuál era? La profundidad del conocimiento de en quién he depositado mi fe. Y el tercer problema es ¿cuál? El no accionar la fe. ¿Cuándo falla la fe? Cuando yo no conozco el objeto de mi fe, cuando la deposito en el lugar equivocado, cuando no profundizo en mi relación con Él, y tercero, cuando no la pongo en acción, cuando yo no me muevo. Acompáñenme a Santiago, por favor. El libro de Santiago, Nuevo Testamento. Santiago 2, versículo 17. Y cuando lo tengan me avisan, porque yo no lo he encontrado. Amén, ¿ya lo tienen? Bueno, entonces dice así, Santiago 2, versículo 17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, ¿está qué? Muerta. Si no ponemos nuestra fe en acción, es una fe muerta. Tiene que haber algo, tiene que demostrarse. Una de mis preocupaciones más grandes con respecto a la vida del creyente como maestro, porque tengo eso, el Señor me dio eso, soy maestro, es qué tanto la gente aplica de su palabra. Yo puedo enseñar aquí todo lo que ustedes quieran, ustedes pueden venir al IBLI, pueden venir a los cursos, pueden, mejor dicho, hacer hasta los seminarios que quieran, pero si no ponen en práctica lo que aprendieron, no sirve de nada. Se queda en solo conocimiento. Y aquí es donde yo me cuestiono y yo digo, Hugo, ¿cómo estoy poniendo en práctica? ¿Cómo estoy aplicando mi fe? Mi fe en Dios. ¿Cómo? ¿En dónde lo estoy aplicando? Y yo quiero que cada uno de ustedes haga ese ejercicio ahorita, aquí mientras yo le estoy hablando, vaya pensando, ¿yo cómo estoy poniendo en práctica mi fe? ¿Qué es lo que estoy haciendo que demuestra la grandeza de mi fe? No porque sea yo, sino porque mi Dios es grande. El Dios en el que yo creo es grande, es fuerte, es poderoso, es único. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tanto estoy aplicando? ¿Por cuántas personas has orado últimamente? Así de fácil se lo pongo. Y mientras usted está pensando allí y dándose latigazos, le cuento una historia. Hace un tiempo atrás, hace varios meses atrás, tuvimos la oportunidad de ir a un restaurante, una pizzería de una señora argentina. No me acuerdo en dónde, pero lejos de acá, por allá por Pómpano creo que era. Y resulta que terminamos de almorzar, deliciosa la pizza, una vaina deliciosa. Y antes de irnos, a mi esposa, Susi, que es una mujer de fe increíble, llega y dice, ay, yo quiero orar por la dueña. Y entonces yo, ¿en serio? Sí, yo quiero orar por la dueña. Entonces, bueno, fuimos, mira, hola, ¿cómo estás? Mira, ¿será que... es que mi esposa quiere orar por ti, no sé qué, era argentina también, entonces bueno, hincha de River también, entonces bueno, dale, vamos. Llegaron y Susi empezó a orar por la señora, a orar y pam, y qué bendición, y yo decía, wow, qué orgulloso me sentía, yo dije que esa esposa que yo tengo, ¿cierto? Pero lo más impresionante de todo, ¿sabe qué fue? Que de la cocina del restaurante, lejos por allá, de pronto apareció una señora, una morenita, que no hablaba español, simplemente vio lo que estábamos haciendo y se vino corriendo, y venía diciendo en inglés, pero se los voy a decir en español para que no tengan problema. Venía, yo quiero que oren por mí. Y entonces Susi llegó y dijo, yo pensé que Susi se iba uy no, nada que ver, yo cómo voy a hacer para orar ahorita en inglés, ese inglés fluido que me caracteriza y todo. Le dije, y Susi llega y dice, sin miedo, dale, de una, ven, voy a orar por ti. Y llamamos a mi sobrina Mariana, porque Mariana estaba ahí, Marianita, y Marianita nos sirvió de intérprete. Mi sobrina Mariana tiene voz de call center, ¿sí? Cuando quiere.
Entonces uno le dice, ay, mira, di esto como si fuera call center. Y ella, hola, buenos días. Y uno, wow, esa voz debería ser locutora o algo. Ella nos sirvió de intérprete y Susi empezó a orar y a orar por esta persona, esta señora, y esa mujer lloraba y se quebrantaba. Y mejor dicho, Susi le oraba por sus hijas y no sé qué. Y al terminar, la señora agradecidísima dijo, ay, no sabía, ¿cómo supiste que necesitaba orar por mis hijas? O sea, Dios le estuvo mostrando todo el tiempo a Susi. Y yo decía, wow. Una oración, una simple oración. ¿Cuántos de nosotros damos tiempo? ¿Cuántos de nosotros ponemos al servicio de otros en fe nuestros talentos, nuestras habilidades? ¿Cuántos de nosotros diezmamos o ofrendamos? A mí me impacta eso. Yo digo, wow, yo tengo todavía mucho tiempo libre. Yo hago 1000 cosas, pero me queda tiempo libre. El otro día estábamos hablando con Juan, creo que Juan está acá, sí, Juancito, con Juancito, y Juan me escribe al chat de hombres, hey, este miércoles tenemos ayuno de hombres. ¿Dónde están los hombres? Levanten la mano. Hey, los espero, los que levantaron la mano, y los que no levantaron la mano, la esposa, hágale, hey, tiene que venir. Juancito, sí, a las 7, nos encontramos acá a las 7 el miércoles, tenemos ayuno de hombres, va a estar buenísimo. Estaba hablando con Juancito y Juancito me decía, no, hay una mujer de la iglesia, una señora sola que necesita hacer una mudanza, solo es subir las cosas al camión y ya la señora se va en el camión porque se cambiaba de estado. Hicimos un llamado y, o sea, en el chat de hombres y yo me cuestiono eso. Yo digo, wow, ¿qué pasó? O sea, sí, yo sé que todo el mundo aquí tiene trabajo, pero hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y no solo como hombres, sino como individuos, como creyentes. ¿Qué estamos haciendo para poner en acción nuestra fe? Que nos caracteriza como hijos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no lo estamos haciendo? No tenemos que olvidarnos de que somos no solamente familia de Dios, sino pueblo de Dios, y aparte de eso somos ejército de Dios. Tú eres parte de ese ejército, pero nos estamos quedando ahí atrincherados. Tu propósito, te lo recuerdo, tu propósito es ser agente de cambio. Así que toma posición, vive por fe y ejecuta la obra de Dios. Haz lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer. Porque si no haces lo que Dios te está pidiendo, es porque tal vez no estás creyendo. O estás creyendo en algo más. Estás confiando en algo más. Qué duro, ¿no? No se imaginan cuando yo leía todo esto, yo decía, wow, estoy en la mala. Hasta me apagan la luz y todo. Sí, ya voy a terminar, tranquilos. Sí, ya no voy a dar más palo. Entonces, primero, el objeto de mi fe, ¿cierto? Es Dios, debe ser Dios. Segundo, la profundidad de mi fe tiene que ser, ¿cierto? Alta, no puede ser poca. Y tercero, tengo que poner mi fe en acción, ¿cierto? Ahora, yo estoy casi seguro, completamente seguro que alguno de estos, si no los 3 o 2 de estos aspectos, debe haber muchos más cuando la fe falla, pero seguro alguno de estos lo tocó, te tocó, ¿cierto? Pero no todo es palo en esta vida, ¿no? O sea, si bien es cierto, a veces es bueno recibir exhortación y dirección. Yo no quiero que usted se vaya hoy de acá, de este lugar, de esta sala, de este templo, se vaya diciendo, no, sí, que soy una porquería, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo ni siquiera diezmo, ni siquiera ayudo en el más, ni siquiera nada, ¿cierto? No, yo quiero que usted se vaya con esto, y es que solamente nosotros podemos hacer que haya un cambio en esto. Dios está dispuesto a lo que tú le plantees. El Señor es, voy a tomar algo que dijo una vez Pablo, el Señor es mejor, ¿cierto? Es mejor
que cuando Pablo le plantea un mal negocio a Silvano, ¿cierto? Donde solamente ganan los hijos y no gana él. Y Dios es mejor. Y esto no lo hago con el ánimo de, no, yo tengo que tener claro que hay cosas en mi vida que tienen que cambiar. Que es bueno que yo me mire al espejo de la palabra de Dios y diga, algo tiene que cambiar. Mi técnica no es la correcta. No puedo seguir caminando de esta manera. Tengo que cambiar. En alguno de estos aspectos tengo que cambiar. Mi vida tiene que dar reflejo, tiene que dar el fruto que se supone que tiene que dar la palabra de Dios en mi vida, que tiene que dar el fruto en mi vida del Espíritu Santo. Se tiene que ver reflejado de una u otra manera. Y aquí quiero decirte ya para cerrar, porque ya me pusieron la música. Si te estás sintiendo mal acerca de esto que hablamos porque dices, no, sí, definitivamente nada que ver, quiero decirte que no importa si tu caminar en Cristo, si tu fe ha sido débil o ha sido fuerte, no importa. Igual Dios te ama, el Señor te ama. Romanos 5:8 dice lo siguiente, para los que están buscando en sus Biblias. Romanos 5:8 dice lo siguiente: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa si tu fe durante mucho tiempo fue una fe débil o si fue una fe loca, grande, no importa. Su amor por ti no cambia y no va a cambiar. Él te ama de una manera apasionada, te ama de una manera loca, de una manera que ni siquiera te lo puedes imaginar. Y cualquier esfuerzo que trates de hacer para que Él te ame más, déjame decirte que no vas a lograr absolutamente nada para que Él te ame más de lo que ya te ama. No tienes que hacer grandes esfuerzos, en absoluto, para lograr o para buscar su amor. Juan 1, versículo 2. Primera de Juan 2, versículo 1 y 2 dice: mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Wow. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, si por alguna razón has depositado tu fe en alguien equivocado o en algo equivocado, o si has colocado tu fe en Dios, pero no has profundizado en tu relación con Él, o si por alguna razón no has actuado, no te has puesto en acción, no has hecho lo que Dios te dice que debes hacer, hoy es el momento, hoy es el día, hoy es la oportunidad que tú tienes de renovar tus votos con el Señor, de decir: hey Señor, hoy me la voy a jugar, hoy quiero confiar, hoy quiero creer, hoy quiero caminar diferente. Estoy cansado de esto, estoy cansado de este hábito, de este viejo hábito, estoy cansado de vivir en este pecadillo, ya no quiero más. Hoy yo quiero ir a ti y quiero hacerlo, y quiero conocerte, y quiero disfrutar de todas las bendiciones que tú tienes para mí. Amén. Oremos, inclinemos el rostro, vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias Dios. Gracias Dios, Señor, porque tú no cambias. Gracias Señor, porque tú permaneces siempre fiel. Gracias Dios, Señor, porque tu amor, Señor, que es el vínculo perfecto, Dios, Señor, no se agota para nosotros. Siempre estás, Dios, Señor, firme ahí a nuestro lado, Dios. Y hoy queremos, Dios, Señor, simplemente decirte que te necesitamos y que queremos más de ti, que queremos conocerte. Pero Dios, Señor, ayúdanos, tómanos de la mano, Señor, y guíanos. Hoy queremos, Señor, que nos guíes y que nos des tu sabiduría, la sabiduría de lo alto. Bendito Dios, anhelamos en esta mañana, en este día, Señor, para vivir una vida conforme, Señor, a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque tú me muestras, Dios, Señor,
Y gracias porque tú me guías. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y